afecta al observatorio de marcas en redes sociales que elaboramos cada año junto con la IAB. En este observatorio lo que se hace es seleccionar las 100 marcas más relevantes según el ranking de InfoAdex. Se clasifican por sectores, de modo que estamos analizando el sector financiero, pero también sectores como retail, alimentación, telecomunicaciones, etcétera, para obtener un contexto comparativo de cómo evolucionan las redes sociales, etcétera. Entonces, lo primero que vemos en este chart es que los principales indicadores de comunidad, de publicaciones, de interacción del sector financiero, comparado con la media por categoría, son bastante inferiores, ¿vale? O sea, por ejemplo, la media de seguidores por perfil del sector financiero es de 143.000, mientras que la media de todo este observatorio que os comentaba son 500.000, ¿vale? Al final, la conclusión que vemos con este chart es que el sector financiero tiene muchas posibilidades y tiene un gran potencial de crecimiento en redes sociales, ¿vale? Recordaros que toda esta información del observatorio lo tenéis en la web de la IAB. Y que, por ejemplo, este observatorio estaba liderado por mercados como retail o alimentación, que sobre todo el retail este año, 2017, ha estado invirtiendo muchísimos recursos en redes sociales y consideran las redes sociales como un canal estratégico de comunicación, ¿de acuerdo? El sector financiero, como vemos, tiene bastante camino por recorrer aún en cuanto a volumen de interacción, de seguidores y de conexión con los usuarios. Si nos fijamos en cómo tenemos los datos por plataforma, vemos que Facebook acumula el mayor porcentaje de seguidores, ¿vale? Tenemos un altísimo porcentaje, seguido de Twitter y luego YouTube. Fijaos que es interesante que Instagram pesa poco en comunidad, mientras que si nos vamos al último gráfico, que es el de interacción, veis que Instagram pesa casi el mismo volumen de interacción que Twitter, ¿vale? De modo que Instagram es una red social en la que el engagement o la interacción por usuario es superior al resto de redes, ¿vale? Estos datos eran datos de 2017, los datos más recientes, si nos fijáramos cierre 2018, que ya casi estamos, el crecimiento de Instagram es muy potente. Y lo que vamos a ver es que, sobre todo, aquellos perfiles más jóvenes de 35 años cada vez son más activos en esta red social, en Instagram, de modo que los bancos cada vez, y todas las instituciones financieras, cualquier marca, cada vez va a tener que trabajar más en esta red social para conectar con este perfil comúnmente llamado millennial, mientras que sí que es cierto que hay una masa de usuarios mayor de 40 años que sigue siendo muy activa en Facebook, y para ellos Facebook sigue siendo el canal principal. Otro dato interesante es que el número de publicaciones, que es el gráfico del medio, veréis que la mayor parte tiene lugar en Twitter. Esto es porque, lógicamente, el uso de Twitter es en el sector financiero un uso de atención al cliente, que se caracteriza por mucho volumen de publicación relacional, pero que lógicamente no genera interacción, ¿vale? No es como un sorteo, no es como un patrocinio, como otros territorios que sí que generan mucha interacción. Entonces, estos datos eran del Observatorio de Marcas. Como os comentaba, del sector financiero, en este observatorio había unas 5 instituciones. Luego, los datos que os presento ahora son de todo el observatorio del sector financiero, en el que estamos midiendo unas 62 compañías, que son las que Belén presentaba al principio, ¿vale? Con lo cual, de ahí que los datos sean distintos, ¿eh? Aquí es todo el sector financiero. Vemos que es un sector que tiene 2,5 millones de seguidores en la suma de todas sus redes sociales. En el año 2017 ha generado casi 1,5 millones de interacciones. En total se han publicado 72.000 publicaciones, se han generado 218.000 compartidos. La viralidad son compartidos en Facebook y retweets en Twitter. La eficiencia es el dato de interacción por publicación. Tenemos una eficiencia de 946 interacciones por post. Y la media de engagement anual, eso son interacciones de todo el año partido por fans, es de un 209%, ¿vale? Si nos fijamos en el ranking de compañías por comunidad, vemos que la que tiene más volumen de seguidores es BBVA, seguido de ING, CaixaBank, Santander, Bankinter, Cofidis, y luego ya el resto de bancos e instituciones financieras que veis con menos distancia.
Si nos centramos en la información de interacciones, es muy interesante porque os voy a contar un poco las distintas estrategias o territorios de comunicación a los que se asocian estas compañías. En primer lugar, tenemos todo un primer bloque centrado por Cofidis y Santander, que la mayor parte de sus interacciones vienen de patrocinios. ¿Vale? En el caso de Cofidis, sus perfiles se llaman Ciclista Cofidis y lo que han hecho es crear una comunidad de ciclistas y todo es contenido afín al mundo del ciclismo. Entonces consiguen generar muchas interacciones, pero siempre centradas en ese territorio más nicho, más concreto, ¿eh? Toda su comunicación es afín a esto. En el caso del Santander, la campaña que están llevando a cabo para tener el segundo puesto es una campaña que se llama 1, 2, 3 a correr. ¿Vale? Es una campaña de promoción del deporte donde han contado con embajadores de marca como Mireia Belmonte, ¿vale? Entonces, lógicamente, la mayor parte de estas interacciones vienen de una asociación con el deporte. En el caso de Mastercard, también siguen una estrategia de patrocinio del mundo del fútbol. Sobre todo, la mayor parte de las interacciones del 2017 se generaron con la UCL, con la Champions League, y todos los sorteos de entradas y todas las activaciones que hicieron en la campaña de la Champions, ¿vale? Con lo cual tenemos que Cofidis, Santander y Mastercard consiguen estar en este ranking por patrocinios y vinculación al deporte. El caso de Abanca, que es una institución financiera de Galicia, consigue esta posición y los mejores contenidos son festividades gallegas, la fiesta del Albariño, el Día del Pulpo, ¿vale? Todos son contenidos conmemorativos de Galicia, ¿vale? Y luego tenemos otras compañías como Triodos. Triodos, sabéis que se posiciona como un banco ético sostenible. En redes sociales lo que hacen es dinamizar innovaciones que ayuden a crear un mundo mejor. Entonces, cuando analizamos los mejores contenidos de Triodos, todos tienen un componente común que es innovación tecnológica para promover la sostenibilidad. Y luego ya tenemos el resto de instituciones, Bankia, Bankinter sobre todo. En el caso de Bankia, utilizan las redes sociales para dinamizar mensajes corporativos, por ejemplo, pago de dividendos, apertura de nueva red de cajeros, todo es información muy corporate. Una estrategia muy distinta, como veis, a la que siguen, por ejemplo, el Santander, que lo utiliza como fundamentalmente patrocinios. Y luego el caso de Bankinter lo que hace es generar contenido de valor. Tienen un blog muy potente y lo que producen es contenido de consejos. Los errores comunes en la declaración de la renta, novedades fiscales para los autónomos. Y entonces, fijaos que cada institución financiera tiene una estrategia muy distinta en redes sociales. Aquí lo que veis es el ranking por volumen de comparticiones y de viralidad. Fijaos que una de las diferencias que tenemos respecto al de interacciones es que Triodos sube posiciones con todo ese contenido de ética, de sostenibilidad, que al final son territorios relevantes para el usuario en cuanto a contenido. También sube posiciones Bankinter con todo lo que es el contenido que os comentaba antes de consejos, un contenido que ayuda al usuario en su día a día. Mientras que territorios como el patrocinio, en cuanto a viralidad, en cuanto a compartición de contenido, pierden algo de relevancia, ¿vale? Al final un patrocinio lógicamente te da mucha visibilidad, pero a veces es menos útil para el usuario que un contenido de consejos, por ejemplo. Si nos fijamos en volumen de publicación, Bankinter es la institución que tiene mayor volumen de publicación, sobre todo, como os comentaba antes, en Twitter, y es su contenido de atención al cliente. En segundo lugar tenemos al BBVA, luego Banco Sabadell, Coin, CaixaBank, Evo, en fin, el resto, todos estos volúmenes de publicación son atención al cliente. Y por volumen de eficiencia, interacción por post, ahí volvemos a tener liderando el ranking las compañías que se apalancan en patrocinios, ¿vale? Porque sí que, como comentaba antes, son contenidos que tienen mucha audiencia y generan mucha interacción. Por último vemos el ranking de engagement. Engagement, como os comentaba, son las interacciones de todo el año partido por seguidores. Otra manera de calcular el engagement sería las interacciones partido por 12 meses entre los seguidores, si lo quisiéramos mensualizar. Hay distintas maneras de calcularlo. En cuanto a engagement, lidera Grupo Cajamar, ¿vale? Luego Cofidis, Bankia, Triodos, Santander, Evo, y luego ya tenemos en un rango más pequeño Fintonic, Bankinter, etc. ¿Vale? Entonces, por último, comentaros que todo este ranking lo tenéis disponible con actualización diaria en la web de Epsilon, para aquellos que lo queráis consultar. Hay una sección de observatorio financiero y allí los datos se van a ir actualizando sin coste diariamente. Muchas gracias a todos. Os dejo con mi compañero Javi.